Y para esta tarde hemos preparado una exposición respecto de la prueba en el Código Procesal Penal. Entiendo que este diplomado está dirigido a personas, asistentes administrativos, asistentes fiscales y asistentes judiciales. Durante mi labor jurisdiccional, soy presidente del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de Cusco, y nosotros componemos un juzgado a través de 3 jueces para llevar a cabo los juicios orales respecto de los delitos que son considerados graves. En ese sentido, nosotros requerimos pues de personal idóneo, personal preparado, como para poder realizar la función tan delicada que es la impartición de justicia. La impartición de justicia no solo se realiza pues, por un fiscal o un juez, sino por todo un aparato preparado, un aparato que tiene que estar listo como para estos retos, incluso de este nuevo modelo virtual que se ha impuesto a través de la aparición de esta pandemia de COVID-19. En relación a ello, tengo que manifestar que la prueba en el proceso penal resulta siendo trascendental. No es simplemente el hecho de decir, oye, está por existir un juicio, se ha producido un hecho delictivo, se va a la policía, se acude al fiscal. Pero, ¿y qué sucede con la imputación que se realiza a una persona? ¿Y qué sucede con la posibilidad de defenderse respecto de una imputación? Pero mucho se subraya esto del derecho de defensa. ¿Acaso la sociedad también no tiene el derecho de probar que esa persona que está siendo imputada tenga que ser declarada como tal y de repente sancionada por algún hecho ilícito que haya cometido? Entonces, el nuevo modelo procesal penal se ha diseñado a partir de la experiencia pasada. Les cuento que como juez estoy yendo en los próximos meses a los 20 años de juez. Lo que significa que yo he sido juez instructor, juez investigador. He participado con fiscales del anterior modelo procesal penal y he tenido la suerte de recibir capacitación junto con toda la gama de profesionales que en la actualidad estamos llevando a cabo los procesos penales. Y este modelo procesal penal no es solo peruano. Tiene particularidades peruanas, sí, pero está implementado a nivel de Latinoamérica. Tanto así que les cuento que en los primeros años de educación que se nos daba, los años 2006, 2007, venían magistrados de Centroamérica a capacitar. Porque Centroamérica tiene un poco más de experiencia en este modelo procesal penal. ¿Qué es la prueba en un modelo procesal penal peruano? ¿Por qué no en un código penal? Porque no tiene naturaleza sustantiva. La prueba tiene naturaleza adjetiva, o sea, naturaleza procesal. Y como tal es un derecho fundamental, tal y conforme se está observando de la diapositiva que estoy compartiendo.
Este derecho fundamental a la prueba es similar al derecho de acusar, al derecho de que se someta a una persona a un juicio, pero también hay entonces un derecho a probar. Y este derecho es un derecho complejo. ¿Por qué? Porque está compuesto de variantes de derechos que se tienen que hacer respetar dentro de un proceso penal. El derecho a ofrecer una prueba, a que se me admitan las pruebas, a que se actúen las pruebas que se me han admitido, a que se asegure no solo la producción, o sea, la actuación de la prueba que se me ha admitido, sino también el aseguramiento del mismo y finalmente a que se valore esa prueba en la decisión. Entonces, el ofrecimiento de prueba, ¿desde cuándo? ¿Desde que se inicia el juicio? No. Desde que se inicia un proceso penal. ¿Desde cuándo se inicia un proceso penal? Desde una noticia criminal. La noticia criminal significa el tomar conocimiento de un hecho ilícito o presuntamente ilícito. Y que como tal, seguramente requiere ser investigado. ¿Para qué? Para reunir justamente pruebas de cargo y también para otorgar el derecho a esa persona que está siendo ahí denunciada para que esta persona pueda defenderse. Entonces es importante dentro especialmente de la función de un asistente fiscal o de la función de un fiscal. Un fiscal es el primer funcionario, es la primera persona, el primer órgano que debe tomar conocimiento del hecho y garantizar que los actos que se realicen desde el momento que se toma conocimiento tengan valor. Porque la experiencia nos dice lo siguiente: se captura a un joven o a una joven. Esta persona ha hecho esto. Era más antes que ahora el riesgo de que el policía vaya y torture, golpee, agreda, engañe, ofrezca y le diga: oye, yo te quiero ayudar, pero tienes que decir la verdad. ¿Sabes qué? He hecho este acta, fírmalo. Oiga, pero quiero leerlo. No, te estoy diciendo que quiero ayudar. Esa prueba a la larga no va a ser. Porque nuestro Código Procesal Penal, lo que en este momento garantiza, o por lo menos pretende garantizar, y para el respeto de esa garantía, estamos nosotros, todos los ciudadanos, de poder exigir el respeto de esos derechos. De que se nos respete nuestro derecho de defensa. Primero, de conocer qué cosa se nos está acusando o de qué cosa se nos está denunciando. De que yo pueda tener el derecho a un defensor. Oiga, quiero tener mi abogado. Yo no voy a declarar sin mi abogado. Si yo declaro sin mi abogado, no va a valer. Y que esta mi declaración sea ante fiscal. Porque también, si no está fiscal, esa declaración no va a valer. Les cuento que como experiencia pasada, antes de este nuevo modelo procesal penal, el Ministerio Público no tenía una función tan importante como la de ahora. El juez era instructor, el juez hacía todo,
el fiscal un poco más y era un funcionario que hasta a veces regularizaba con su firma algunas actas. O hechas en la policía o hechas en el mismo juzgado. El juez convocaba a un fiscal, doctor, disculpe, no puedo. Por favor, téngame por presente y hágamelo un par de preguntas, que yo voy y se lo regularizo. Y entonces eso sucedía porque no estaban en vigencia muchos principios que ahora sí están en vigencia respecto del modelo procesal penal actual. El que un proceso tenga que ser contradictorio. Contradictorio en base a que pueda estar una persona idónea, un abogado para defender a ese imputado, otro abogado para defender a la persona agraviada. Se entiende que un fiscal es un abogado. Y entonces, con esas participaciones se garantiza un principio de contradicción. Se garantiza el principio de defensa. Los actos procesales del juicio oral son públicos, salvo que, por supuesto, esté involucrado algún tipo de bien jurídico que tenga que ser reservado, por ejemplo, en el caso de víctimas menores de edad, etcétera, ¿no? Cuando no se puede publicitar su identidad, no se puede publicitar el mismo juicio. Pero, por ejemplo, los juicios, estos denominados de corrupción, sí son públicos, tienen que ser públicos. El derecho, entonces, fundamental a la prueba es sumamente importante y así lo destaca nuestro maestro, el doctor Reinaldo Bustamante Alarcón, a quien estamos haciendo referencia en la diapositiva. El ofrecimiento de prueba, entonces, está regido por el artículo 155.2 del Código Procesal Penal a través de la aportación de parte, que es la regla. Yo que denuncio tengo que aportar la prueba. Yo que acuso tengo la carga de la prueba. Ese es el Ministerio Público. Pero yo también que me defiendo tengo el derecho de aportar mi prueba. Cuando se ejerce la función judicial, cuando se ejerce la función fiscal o administrativa, tiene que garantizarse el hecho de que las partes también tengan la facultad de conocer los actos de investigación de un fiscal. Muchas veces se ve en la realidad de juicios orales en los que nos enteramos que durante la investigación preparatoria ha habido una especie de secreto, una imposibilidad casi total de tener acceso a los actuados fiscales, a la carpeta fiscal, qué pruebas están actuando, no son convocados para la actuación de una prueba, para la obtención de una prueba. Todo ello, si se materializa de esa manera y se logra evidenciar en un juicio, simplemente esas pruebas no van a valer. Entonces, la regla es eso, de que hay una aportación de prueba de parte, pero hay una excepción que es la denominada entre comillas prueba de oficio, que, bueno, así está calificada en el Código Procesal Penal, pero que no se utiliza, por lo menos en la Corte Superior de Justicia de Cusco, no se utiliza la prueba de oficio. Lo que se utiliza es la prueba extraordinaria. Y esto como una posibilidad de que las partes, al final de una actividad probatoria en el juicio, ya se han hecho actuar todas las pruebas, pero por ahí yo tengo unas pruebas que pueden esclarecer la verdad. No, señor, tú debiste haberlo ofrecido antes. No, que no es prueba nueva. No. Ahí el factor es averiguar la verdad. Y entonces tengo la posibilidad de poder ofrecer de manera extraordinaria a través de un artículo 385 del Código Procesal Penal una prueba denominada excepción. En
Los momentos de ofrecimiento de los medios de prueba son en la fase intermedia, en la nueva prueba, en la reiteración de medios de prueba inadmitidos y en la prueba excepcional que acabo de referir. La nueva prueba. A ver, la regla es de que hasta el control de la acusación debieran ofrecerse y hacerse admitir todas las pruebas de cargo y de descargo, para que éstas, en caso de existir un juicio, sean actuadas en el juicio. Esa es la regla. Pero de manera excepcional, ¿qué pasa si después de que ya hubo el control de acusación, ya hay el auto de enjuiciamiento, yo me entero de la existencia de una prueba posterior a ese control de la acusación? Tengo la oportunidad entonces de presentarlo como nueva prueba al inicio del juicio. ¿Qué pasa si yo ofrecí durante la investigación, durante el control de la acusación, prueba y no se me admitió? Por X y motivo. Generalmente, a nivel de jueces de investigación preparatoria, no está habiendo una exigencia de las partes de que se realice un buen control de la acusación. Todo lo pasan a juicio. No, ya eso que se discuta en el juicio. Y entonces, o lo admiten todo o no admiten. Cuando no me admiten, tengo entonces la posibilidad de reintentar. ¿Sí? Al inicio del juicio oral. Ahora, ¿qué pasa si esas pruebas no pasan ese filtro de la nueva prueba al inicio del juicio? Tengo la oportunidad entonces de esto, de la prueba excepcional, respecto del artículo 385.2 del Código Procesal Penal, para que en base justamente a ese principio de averiguar la verdad, yo pueda ofrecer esa nueva prueba que no se me admitió ni siquiera al inicio del juicio, pero en base al principio de averiguación de la verdad, de que destaque la verdad, puedo hacerme. En relación a la admisión de los medios de prueba, además de existir el principio de la libertad de la prueba, que está consagrado o establecido en el artículo 157.1 del Código Procesal Penal, tenemos que ver lo siguiente. Es tan importante este principio de la libertad de la prueba. Antes les comento de que las pruebas tenían una determinada calificación. Había la prueba legal o tasada. ¿Qué cosa era esa prueba legal o tasada? O sea, ya tenía un valor inobjetable, incuestionable. Nadie podía decir que esa prueba no vale, no se podía actuar o no se puede evaluar. Por ejemplo, eran las escrituras públicas, los actos notariales, documentos públicos o lo que denominaban instrumentos públicos, entre otros. Y todo aquello que no tenía ese contenido podía ser cuestionado. Y generalmente era cuestionado y no se valoraba. Actualmente no. Todo tipo de prueba, sea oral, sea documental, puede ser admitido, mientras sea pertinente, conducente, útil, necesario, lícito, así como legal. En relación a la pertinencia, significa de que tiene que estar dirigido a probar. Es idóneo para probar algo. Yo quiero probar que se quemó algo. Tendré que mostrar pertinentemente, de repente, el objeto quemado. No voy a mostrar, pues, no sé, un ladrillo de la esquina. No tendría pertinencia. Cuanto a la conducencia, significa de que tiene que haber una relación directa con el hecho objeto del proceso. Tiene que dirigirnos a probar eso que estamos queriendo acreditar.
La utilidad, evidentemente, es alcanzar esa probabilidad o la certeza de que ocurrió lo que yo estoy queriendo demostrar. Eso es la utilidad. La necesidad tiene que ver de que, como está primando una presunción de inocencia y no una presunción de culpabilidad, hay que vencer la presunción de inocencia. Entonces es necesario que yo pruebe. Finalmente, la licitud. Les refiero como en el ejemplo del policía que estoy poniendo, que golpea, que obtiene una prueba como antes, muchos años antes, cientos me parece, en los que se buscaba la confesión como una prueba máxima, como una prueba irrefutable. Aún nos quedan esos rezagos en base al abuso. Finalmente, las convenciones probatorias, que si bien están reguladas hasta la etapa de la acusación y el control de la acusación, sin embargo, también se están llevando a cabo a nivel del juicio. Porque si hay algo que yo no controvierto, algo que yo no contradigo, puedo convenir. Se admitió esta prueba del DNI. Ah, qué bien. ¿Para qué? Para que se pruebe que esta persona nació en esta fecha y por tanto a la fecha de los hechos tenía 15 años de edad y que sus papás se llaman tal y tal. Oiga, imputado o fiscal, no sé. ¿Usted controvierte, contradice eso? No. Entonces, demos por probado ese hecho, de que esa persona tenía 15 años y de que sus papás se llaman tal y tal. ¿Y qué documento sirve para probarlo? El DNI. Muy bien. Entonces ya se da por convenido. Es una convención probatoria. En relación a la actuación probatoria, especialmente los que tienen que ver con la asistencia judicial, el asistente judicial. Tiene que determinar de que en la actualidad un examen del acusado es prueba o no es prueba. El Código Procesal Penal deja en libertad a un imputado, un acusado, el poder declarar. Es un derecho. Pero también si desea está en silencio. Y no porque esté en silencio va a ir en contra de esta persona. Bien. Sin embargo, el Código Procesal Penal también establece, oye, el juez debe advertir al imputado en un juicio, no solo en un juicio, en un proceso penal. El fiscal le debe advertir, el juez le debe advertir, el juez de juzgamiento con mayor razón. Le debe decir, oye, si tú quieres declaras, es tu derecho. Explica. Pero si tú quieres, también estás en silencio. Pero si tú estás en silencio, se puede leer aquello que hayas podido declarar antes del día de hoy, ante fiscal. Y entonces pareciera un contrasentido, ¿verdad? O sea, si yo tengo el derecho de declarar o tengo el derecho de estar en silencio, ¿por qué si opto por el silencio se me va a decir de que se puede leer aquello que yo habría declarado ante fiscal en un momento anterior, en una etapa anterior? Eso tiene una explicación muy bonita que quiero transmitírselas. Respecto a que se entiende que se puede oralizar esa declaración anterior porque para esa declaración anterior
se le advirtió a esa persona, se le dijo, oye, ¿tú quieres declarar o quieres estar en silencio? Es tu derecho. Y esa persona dijo, sí, quiero declarar. Ah, ya. Entonces declaró. Y por eso es válido de que se pueda leer lo que haya podido declarar anteriormente ante fiscal. ¿Ya? En relación a la actuación de las pruebas admitidas y a la oralización de los medios probatorios, esto está regido bajo los principios, como ya les he mencionado al inicio de esta exposición, en base a los principios de legalidad, publicidad, oralidad, contradicción, inmediación y de la comunidad de la prueba. En relación a la inmediación, ¿qué cosa es? Es la relación directa que existe entre la persona que está dirigiendo el acto, esa persona que se está nutriendo del conocimiento de las pruebas que se están actuando en ese momento, con las pruebas. Yo estoy observando, yo estoy viendo, yo estoy escuchando, estoy observando las reacciones, veo las facciones, veo la fisonomía, escucho su tono de voz, me puedo dar cuenta en vía de la percepción sensorial. ¿Qué cosa es percepción sensorial? Es la captación a través de nuestros sentidos, ojos, oídos, etcétera, a través de nuestros sentidos, respecto de lo que podamos estar recibiendo como estímulo del exterior. Entonces, a eso se le llama inmediación. El juez que inmedia, el juez que ha estado directamente en la actuación de esa prueba, ese es el juez que debe sentenciar. No puede haber, pues, el hecho de que un juez participó en el juicio y para la última fecha se cambió de juez. Y ese último juez, sin haber inmediado, va a sentenciar. Ese acto sería nulo. Y la comunidad de la prueba significa, muchas veces, especialmente los fiscales, les cuento, dicen, señor, es una prueba que me ha sido admitida, pero me desisto. ¿No? Y como me he desistido, entonces ya no quiero que se actúe. Estaría mal que un juez le diga, ah, ya se está desistiendo, entonces dése por desistido y ya, pues que no se actúe. Porque tú lo has ofrecido y a ti se te ha admitido. El principio de comunidad de la prueba significa de que está bien, yo ofrecí, a mí se me admitió, y a partir de que se admitió, ya es una prueba común. Y para que pueda declararse un desistimiento, una presidencia de la prueba, etcétera, tendrá que correrse traslado. Tendrá que haber una anuencia de la parte contraria para decir, sí, señor, yo también estoy de acuerdo. Porque basta que no haya un acuerdo de eso, se tiene que actuar a favor. En tanto ello, hay clases de pruebas, la prueba directa y la prueba indirecta o por indicios. Y esto es muy bonito que pues, se les pueda trasladar como conocimiento respecto de que una prueba directa significa un cuadro fáctico de un hecho que se puede acreditar de manera directa, de manera perceptible en ese momento. A ver, yo quiero probar que alguien murió, presento el cadáver. Pero además presentaré una prueba de que hubo una preexistencia de vida. O sea, estuvo vivo y murió. Esa prueba es directa. Pero ¿qué ocurre si solamente tengo esa prueba y quiero vincular a alguien como el posible autor de un hecho ilícito de esa muerte? O sea, alguien lo mató.
Entonces, no se encontró a nadie de manera directa. No se capturó a alguien de manera flagrante. Pero cuando se va al lugar de los hechos, se encuentra una ropa ensangrentada, una casaca. Y hay una cámara de seguridad en el exterior del lugar de donde ocurrió esto y se ve a una persona vistiendo la casaca. Y la cámara capta el rostro de esta persona. De repente, no muy claro. Pero, además, se identifica a esta persona a través de Renier, a través de alguien que llamó y dijo, oye, yo conozco a esa persona porque yo lo he visto en Panorama, ¿no? Acabo de ver a esa persona y es mi vecino, ¿sabes? Ajá, y es una persona violenta, etcétera, etcétera. Van, lo intervienen y le hacen una prueba de absorción atómica en la mano. Y encuentran que tiene plomo, bario, y hay un tercer elemento que no me estoy acordando en ese momento. O sea, esta persona aparentemente ha disparado. Y en el lugar de los hechos se encontró un arma, no un arma de fuego, sino un casquillo de bala, y en el cuerpo se encontró una bala, en un órgano que produjo la muerte. De tal forma que entonces, fíjense, esas pruebas indiciarias son pruebas. El indicio es una prueba que por la inferencia lógica nos van a llevar a una conclusión certera. Si esa persona tiene plomo, si en el cuerpo se ha encontrado un casquillo, si buscando en la casa de esta persona no se encontró nada, pero en la esquina de su basurero encontraron un arma y la persona ha muerto por disparo y hay sangre en la casaca que la cámara captó y esa persona que se la ve borrosa pero tiene las características del capturado. ¿Acaso no podemos inferir certeramente de que sí, esa persona es quien mató? Esa es una prueba indiciaria o indirecta. Y para ello está regulado por el artículo 158.3 del Código Procesal Penal, a que efectivamente el indicio esté probado. Está probado que se encontró la casaca. Está probado que la casaca tenía sangre, y sangre humana porque la bióloga, etc. ¿No? Así lo ha probado. Está probado que dice de que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia. Ya les he explicado, ¿no? O sea, todo ese cúmulo de pasos lógicos que nos llevan a concluir de que esa persona capturada sí es la persona que mató. Y, sin embargo, también hay un tercer factor que dice que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes, convergentes, y no se presenten contra indicios consistentes. Para interpretar esto, me he permitido poner entre paréntesis, ¿qué cosa es un indicio contingente? Es un indicio casual, eventual, fortuito, la casaca. El señor por los nervios, ¿sabe Dios? Se olvidó por la casaca. Escapó y se olvidó. Con sangre. ¿Sí? Entonces, ese es un indicio contingente, eventual, fortuito, casual, plural. No solo hay esto. Está la pistola, está el casquillo, está la misma bala dentro del cuerpo, etc.
convergentes. Nos permiten esas inferencias llegar a una misma finalidad, a una misma conclusión. Y no pueden presentarse contra indicios consistentes. A ver, nos prueban efectivamente que esta persona estuvo, o sea, el capturado, estuvo conduciendo un programa de televisión en vivo en ese mismo momento en otro lugar. Tendrá que ese contraindicio probarse de que de repente se trata de una grabación anterior. Si se prueba eso, pues bien, pero si se prueba que es un contraindicio consistente de que de veras esa persona de manera personal estuvo ahí, hay testigos, hay gente que lo ha visto, o sea, ha estado dando premios y le ha dado la mano pues, a algún ganador, etcétera, entonces significa de que esa persona no va a poder ser con certeza vinculada con el hecho delictivo. En relación a la oralización, con esto vamos a finalizar, en razón del tiempo. 40, 50, sí, en razón del tiempo. Vamos a mencionar de que, aunque ya hemos referido esto de la declaración del imputado y la posibilidad de leer su declaración anterior. En relación a la prueba documental, la prueba y la prueba de órgano de prueba. Una prueba documental es toda aquella que consta en un instrumento y puede oralizarse, puede mirarse, puede escucharse. Por ejemplo, una entrevista en cámara Gesell es una prueba documental. Se escucha, se ve. Un documento de contrato es un documento escrito que puede oralizarse. Y a través de las técnicas de contradicción, etcétera, puede introducirse en relación a lo que le convenga a cada persona. Oye, quiero que se destaque esta parte, mira, que se lea esto. Y eso es lo importante para mí. Lo otro no me interesa. Y quizás la fecha, quizás quiénes son los partícipes de ese documento. En relación al video de entrevista en cámara Gesell, lo que ha dicho el menor o la menor respecto de lo que le ocurrió, ahí se puede ver de repente de que el psicólogo está preguntando 1, 2, 3, 5, 10 veces, oye, ¿te pasó algo? No, no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada. Al final, oye, una onceava insistida y le dice, bueno, sí, ¿sabes qué? Un poco que podría hacer dudar de la espontaneidad, hasta de la veracidad de lo que puede estar diciendo esa persona. Ese menor o esa menor respecto de lo que le haya podido ocurrir. Y entonces la defensa podría destacar de repente esto. Cuán importante es de que un fiscal y un defensor tengan que prepararse para cada caso. Es cuestionable, por decirlo menos, el hecho de que los juicios orales generalmente tienen el 100% de pruebas admitidas a la fiscalía. Ni uno para la defensa. Y claro, dicen, sí, por adquisición procesal con esas mismas pruebas yo voy a probar lo contrario. Ay, qué interesante. Pero hay abogados que sí, no es necesario presentar cantidad, sino calidad. Que han estudiado el asunto, que han visto qué estrategia pueden asumir en caso de que puedan defender ese asunto, porque si no también pueden perjudicar. Y si se trata de defenderlo, lo defienden bien. Y si no, que mejor no lo hagan. Para eso es un abogado. Cuando no concurre un testigo o un perito, puede ser conducido de manera compulsiva por la policía judicial y en caso de no ser ubicado se prescinde de esa declaración. En la actualidad, en esta vía virtual,
no podemos hacer comparecer vía compulsiva al juzgado, como antes se hacía, de manera personal, como antes se hacía. Entonces, lo que se ha establecido en base a la experiencia, en base a que sea un actor lo más razonable posible, es hacer de que esa persona sea conducida compulsivamente a la comisaría más cercana, de donde ha sido ubicada, de donde ha sido capturada, para lograr su declaración. Pero en base a eso también, ojo, es bueno que ustedes sepan de que los testigos tienen también el derecho de a veces no declarar, negar su declaración. Y esto es cuando son cónyuges, cuando son concubinos, cuando son parientes bastante cercanos. ¿Por qué? Porque yo no voy a involucrar, pues, a mi pariente respecto de algo que pueda yo saber. En ese caso, hay el derecho de que yo me abstenga de declarar. ¿Ya? Ese derecho también existe. Cuando un testigo no puede concurrir al juicio por X motivos o se ha prescindido de esa declaración, ¿puede leerse acaso lo que haya podido declarar ante fiscal? ¿En etapa anterior, en momento anterior? Muchos abogados o muchos fiscales dicen, oye, no, un momento. ¿Por qué fiscales? Porque puede ser un testigo, pues, de la defensa, que simplemente no se hace ubicar. Y el juicio tiene que seguir y no va a poder concurrir y se prescinde. Pese a que se dispuso su conducción compulsiva, no se lo pudo capturar, no se lo ubicó. Y entonces el abogado de la defensa dice, oye, señor, ¿sabes qué? Este señor ha declarado antes. Pido, por favor, que se oralice. Y el fiscal, un momentito. No se puede oralizar porque esa prueba no ha sido ofrecida ni ha sido admitida. ¿Qué me dicen ustedes? Les digo de que en ese caso es bueno aplicar el artículo 383 del Código Procesal Penal, ¿ya? En que se establece respecto de la lectura de la prueba documental como regla, pero el literal de, fíjense, A, B, C, D. Pueden, a ver, pueden oralizarse. Lectura de la prueba documental. Solo podrán ser incorporados al juicio para su lectura. D. Las actas levantadas por la policía, el fiscal o el juez de la investigación preparatoria que contienen diligencias objetivas e irreproducibles actuadas conforme a lo previsto en este código o la ley, tales como las actas de detención, reconocimiento, registro, inspección, revisión, pesaje, no, D. Las actas conteniendo la declaración de testigos actuadas mediante exhorto. También serán leyes las declaraciones prestadas ante el fiscal con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que se den las condiciones del literal anterior, o sea, del literal C. ¿Qué significa? De que lo único que se le va a tener que exigir para poder oralizar esa declaración del testigo antes, o sea, que no asistió al juicio, es que haya sido ante el fiscal y ante el debido emplazamiento de las partes o la concurrencia de las partes. O sea, ante el abogado defensor, pues, del imputado, si es que se lo conocía, pues. Y si no, si se lo emplazó debidamente. Entonces, un fiscal tendrá que estar, pues, listo ahí, con su documentación. Sí, aquí tengo, señor, la notificación que se le hizo a esta persona. Ah, muy bien, que se realice. ¿No? Con esto, espero haber un poco contribuido con la dilucidación de algunos aspectos que ustedes puedan de repente haber tenido como cuestionamiento
y en su caso también, porque todas las personas estamos en un proceso de aprendizaje, todos. Si hemos podido aprender algo de esta disertación, yo estaría muy contento.